Vamos a continuar con el tema 8 de sociales. Recordamos que estamos estudiando el siglo XX en España y hoy vamos a ver la Segunda República y la Guerra Civil. La semana pasada nos quedamos en el año 1931, cuando el rey Alfonso XIII, después de haber celebrado unas elecciones, huyó de España puesto que no había obtenido el resultado que le esperaba. No había recibido los apoyos que esperaba. Por tanto, huyó de España, proclamándose la Segunda República. La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931 y se nombró como presidente a Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, además, nació en un pueblo muy cercano al nuestro, en Priego de Córdoba. La proclamación de la Segunda República en Madrid, la vemos aquí en una imagen. Ese mismo año, en 1931, se aprobó una constitución y se implantó un sistema político democrático. En esta constitución se estableció el sufragio universal, es decir, se reconocía el derecho a votar a todas las personas, sea cual fuera su condición y su sexo. Es la primera vez en este momento que se permite a las mujeres votar, puesto que anterior a la Segunda República la mujer tenía muy pocos derechos. Con esta república se produce un cambio para las mujeres españolas, porque además de ser la primera vez que pueden votar, obtuvieron ya otros beneficios, como por ejemplo posibilidad de acceder a puestos de trabajo que eran reservados solamente para los hombres. Así que es un momento muy importante la Segunda República para la mujer en España. Se produjo también una separación entre el Estado y la Iglesia, puesto que la Iglesia posteriormente tenía mucho control y mucho dominio sobre el Estado, y en España, pues la religión católica dejó de ser la oficial. Y además, con esta Constitución de 1931 se proclaman las primeras regiones autónomas en España. Las primeras son la de Cataluña y la de País Vasco. Como aspecto importante en esta Segunda República, y como ya os he comentado, tuvieron especial relevancia algunas mujeres. Es el caso de estas tres mujeres que tenemos aquí, que fueron las primeras diputadas de las Cortes Españolas. Personas importantes fueron Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una abogada que colaboró con muchísimas asociaciones que defendían los derechos de las mujeres y además consiguieron que las mujeres pudiéramos votar por primera vez. Victoria Kent fue nombrada directora de general de prisiones, además de ser diputada, y trató de mejorar las condiciones tanto de los reclusos como de las reclusas en las prisiones, porque las personas que estaban en las prisiones tenían unas condiciones un poquito malas. Y por último, Margarita Nelken, que también fue diputada, fue elegida por los ciudadanos como diputada, y ella fue un personaje muy importante porque intervino activamente en la Guerra Civil Española. La Segunda República supuso un tiempo de reforma. El país estaba un poco desfasado y por tanto en algunos aspectos y por tanto se llevaron a cabo estas mejoras para modernizarlo. La situación que se vivía era muy inestable y hubo muchísimos enfrentamientos entre los republicanos y los que se oponían a la república, porque no todo el mundo estaba a favor de que existiera una república. Había todavía muchas personas que estaban a favor y que querían una monarquía, es decir, que les gobernara un rey. Por tanto, la situación era un poquito complicada en esta Segunda República. Pero como ya os digo, se llevaron a cabo numerosas reformas que modernizaron el país. Entre las reformas que se llevaron a cabo más importantes está la reforma agraria. Bueno, con la reforma agraria lo que se hizo fue expropiar terrenos a personas que tenían muchos terrenos. Expropiar significa pues que una persona tiene un terreno de tierra, bueno, pues se lo compran a la fuerza, digamos. Le ofrecen un dinero, pero que a la fuerza el Estado te lo compra.
aunque tú no lo quieras vender. Bueno, pues se expropiaron terrenos y se repartieron a los campesinos y a las campesinas que no tenían recursos, que no tenían nada. Pues con esto se intentó mejorar un poquito las condiciones de vida y que no hubiera tanta desigualdad de clases. Pero esto no obtuvo el éxito esperado, pues porque no se pudo aplicar en su totalidad porque había falta de dinero. En cuanto a la reforma educativa, fue muy importante porque se construyeron muchas escuelas para impulsar la educación. La educación antes de la Segunda República no era para todo el mundo, era solamente pues, para el que podía. Se intentó facilitar el acceso a la educación para todas las personas. Supuso una revolución educativa importante. Y por último, la reforma laboral. Bueno, pues la reforma laboral fue muy importante para todos los trabajadores y las trabajadoras, porque se estableció un salario mínimo, es decir, las personas trabajaban por un mínimo de dinero. Se redujo también la jornada laboral, es decir, que trabajaban menos horas. Se reguló también el trabajo de las mujeres. Se aprobaron por primera vez las vacaciones remuneradas, es decir, el derecho de las personas a tener unos días de descanso y seguir cobrando esos días aunque no fueran a trabajar. Y además se introdujo en España la seguridad social, que la seguridad social sigue vigente y es la protección que tenemos todos los españoles, que está relacionada con la medicina, con el bienestar y con el trabajo de las personas. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y los que no apoyaban la República, es decir, Franco con un grupo de personas que no estaban a favor de la República, dieron un golpe de Estado contra el gobierno, dando lugar a la guerra civil. En este caso, este golpe de Estado no produjo el cambio de sistema de gobierno como había ocurrido con Primo de Rivera, que dio un golpe de Estado y pasó inmediatamente de una monarquía a una dictadura. No, este golpe de Estado que se dio, digamos, encabezado por Franco, no es que fuera Franco solo, sino que, digamos, encabezado por él, pues dio lugar a la Guerra Civil Española. Aquí vemos una imagen de la Guerra Civil de los soldados en las trincheras. La Guerra Civil duró desde 1936 hasta 1939. Y en esta guerra, España quedó dividida en dos zonas. Una, la zona republicana, que era todas las personas que apoyaban al gobierno de la República, y la zona sublevada, que era la zona, estaba formada por los que apoyaban a los partidos partidarios al golpe de Estado, es decir, a los que estaban en contra de la República. Aquí vemos algunas imágenes de la guerra civil, de soldados luchando, cada uno pues en el bando que le tocó. Después de casi 3 años de enfrentamiento y lo que conlleva una guerra, porque una guerra es algo malo, es algo violento y en el que pierden la vida muchísimas personas y en la que es una situación muy desastrosa. Pues después de 3 años de estos enfrentamientos, las tropas franquistas, es decir, las tropas lideradas por el general Franco, ocuparon todo el territorio español y por tanto ganaron la guerra civil, se proclamaron ganadores. El general Franco y sus tropas vencieron. La guerra terminó el 1 de abril de 1939 con la derrota de la República. La guerra había sido una época de sufrimiento en el que las personas habían pasado mucho miedo, había mucha destrucción de casas, de pueblos, de fábricas. Y por supuesto, para las personas, para los civiles, que son todas las personas pues, que no tienen nada que ver con el ejército y con los ciudadanos de a pie, pues habían pasado mucha hambre. Fue una época muy difícil en España. Hubo mucha escasez de alimentos. Como consecuencia de la guerra, bueno, pues por supuesto, y por desgracia, cientos de miles de muertos y de heridos de los dos bandos, tanto del bando republicano como del bando que estaba en contra de la República. Del bando franquista, muchas personas tuvieron que marchar al exilio, es decir, huir del país, y la sociedad pues estaba dividida. Era una sociedad en este momento difícil y complicada. España quedó arrasada, como podemos ver en estas fotos,
viviendas destrozadas, industrias, carreteras destruidas. Fue un proceso luego pues lento de recuperación. Estas fotografías son reales. Aquí vemos a exiliados republicanos, es decir, todas estas personas eran republicanas, eran los que habían luchado, si no ellos directamente, todos sus familiares, pues en el bando republicano. Y como habían perdido la guerra, pues se vieron obligados a exiliar. Marcharon muchos de ellos a Francia, porque aquí les esperaban unas condiciones de vida un poquito duras y complicadas. Esto también son fotografías reales, un camión de niños, también niños republicanos que huían a Francia. Y una de las consecuencias que tuvo la guerra pues fue el hambre. Hubo mucha hambre en España, porque las personas perdieron todo. Algunos, claro. Y bueno, pues los alimentos estaban muy limitados. Había un reparto de alimentos. No podían tener lo que quisieran, sino que los alimentos estaban muy controlados. Por tanto, para resumir muy brevemente lo que acabamos de ver, desde 1931 hasta 1939, en 1931 se proclama la Segunda República, que dura hasta 1936, cuando comienza la Guerra Civil y terminará en 1939 con el triunfo de las tropas franquistas, las tropas del general Franco, y veremos el próximo día qué ocurrió después. Muchas gracias.